Hola, ¿qué tal a todas y a todos quienes nos están sintonizando en esta mesa número 3 de la antología? Aquí está nuestra antología, Raíces a una Voz, especial de 10 aniversario. Pues estoy esta es una mesa de pura poesía, entonces, bueno, es pura poesía. Durante poco menos de una hora vamos a estar, pues, adentrándonos a este mundo maravilloso que es la poesía, además con poetas que me permito primero que nada felicitar. Oscar, primero, bueno, a Oscar Cuellar, felicidades por tu participación dentro de Raíces a una Voz. De igual manera a Sibel, muchísimas felicidades. Y por supuesto a Irene, que Irene yo te conozco. Y me da mucho gusto, bueno, en general me da mucho gusto que estemos en esta mesa. Y bueno, vamos a empezar. Primero quiero que me platiquen, bueno, primero que se autopresenten. A lo mejor hay quienes no nos gustan mucho las autopresentaciones, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Les toca esta noche autopresentarse, brevemente, por supuesto. Y bueno, vamos a aventar como la primera pregunta, ¿no? Hay que hablar pues de los procesos creativos. ¿Cuánto tiempo llevan en la poesía? ¿Por qué poesía? Esa sería como la primera pregunta, que además, pues bueno, viene siendo como una pregunta atrevida o una pregunta incendiaria, ¿no? ¿Por qué poesía? Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos con Irene? Por favor. Hola Blanca, qué gusto saludarte, qué placer estar en la mesa con Oscar y con Cibele, que ya leí sus textos, por supuesto, y agradecida con la FILIC. Un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Eh, Fíjate que he tenido la fortuna de no solamente escribir poesía en este asunto sino también hurgar por la narrativa, pero la narrativa dedicada a un público infantil. A inicios del año, un cuento que se llama Paralelo 280664, que también es una de los versos de los poemas que leeré más adelante. Tuvo la fortuna de ganar el primer lugar en ediciones Momo, que es literatura para chicos, ¿no? Y también en poesía, también la fortuna de tener en 3 números de la revista Ligibero publicaciones con algunos haiku y otros poemas con una de las temáticas que siempre he abordado en la poesía, que es la figura de mi abuelo, de mi abuela o de mis padres, ¿no? En este camino, bueno, pues he tallereado con algunos escritores, desde Rosita Nizán con textos autobiográficos, y con el poeta Víctor Sosa, algunos de los poemas que tengo. Y próximamente también envía minificciones, entonces ya está por salir, se presenta el próximo martes una minificción, y también va a salir en la revista Bicicletas de Papel un poema de algo que me encantaba jugar cuando era pequeña, que era las canicas. Entonces se llama Jugamos a las canicas. Por ahí va. Soy docente, trabajo con alumnos de secundaria, y también tengo la fortuna de trabajar con maestras, maestros en la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Blanca. Qué placer estar en la mesa. Muchas gracias, Irene. ¿Y de dónde? ¿De dónde estás? Mira, yo radico en el Estado de México. Okay. Estamos en Ciudad Nezahualcóyotl. Muy bien. Pues muchas gracias, Irene. Felicidades también por tus logros, por tus Gracias. reconocimientos y estos saltos que haces, ¿no? De la literatura infantil a la poesía autobiográfica. Entonces, bueno, pues también eso, pues es un mérito, ¿no? Este rizoma, que podemos decirlo así. Bueno, vamos con Sibel o Sibel. ¿Cómo te decimos? Eh, no sé, no te escuchan, no te Hola, escuchan. buenas noches, ¿qué tal? Hola, pues yo soy Cibeles, o en corto Cibel. Pues igual un placer estar aquí en la mesa. Muchísimas gracias por recibirme, y también pues felicitar a mis compañeros de mesa por estar aquí y estar en la antología. Ha sido un
un proceso largo, pero ha sido precioso, y también desde luego agradecer a todo el equipo de la FUID que han hecho todo, o sea, nos han mandado los libros, los diplomas, nos han coordinado, pedido fotos, videos, todo, y hoy dieron el tour. Ha sido una feria maravillosa y les felicito muchísimo desde Mérida, Yucatán. Y bueno, pues yo soy escritora, soy docente de universidad, enseño idiomas y yo estudié literatura, me gusta mucho leer. Y bueno, las preguntas de por qué la poesía, cómo empezó la parte de la escritura en mi vida, empezó hace muy poco realmente, no tiene tanto que empecé a escribir como tal. Toda la vida he estado en contacto con libros y con leer y con escribir, pero digamos como de forma ya oficial, podríamos decir, empecé hace apenas un año, ¿no? De hecho, un año. No, sí, un poquito más de un año, ya fue como finales, muy finales de 2023 y ya prácticamente todo el 2024 ha sido un año de gran movimiento literario para mí. Y bueno, justo la anécdota de cómo llegué a esta antología fue por ver la edición anterior, la del 9º aniversario, donde una querida amiga, Carmita López, fue seleccionada, presentó el libro en Mérida, en un evento que tuvimos, y me gustó mucho la convocatoria y pues decidí participar este año. Recuerdo que el texto, como igual la anécdota, lo mandé el último día de la convocatoria, muy mal, no lo hagan, lo hice corriendo porque estaba llevando en mi coche a una cena maravillosa, a nada más y nada menos que a Cristina Rivera Garza, y estábamos juntas ella y yo, y bueno, fue una anécdota loquísima, no sabíamos si iba yo a quedar, y bueno, al final sí quedé, y por eso les doy muchas gracias. Entonces, pues qué honor estar aquí en la mesa, me da mucho gusto compartirles hoy mis poemas cuando ya toque la parte de lectura, que tratan sobre las identidades y los cuerpos trans. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sibel. Sibel, nos dijiste. Sibel. Sibel. Perfecto. Oye, pues padrísima anécdota, ¿no? Aunque no lo hagan o sí lo hagan. O sea, tipo pues funciona. Mira, la verdad es que yo ya tenía el texto preparado, lo que fui a hacer es como toda la parte de los trámites, pero igual ya sabemos muy bien los escritores que ese rush de adrenalina que nos da como el ya enviar, ¿no? Igual hace que salgan cosas maravillosas. Entonces, no lo hagan, sí lo hagan, ahí cada quien, ¿no? Escoge. Muy bien, sí sabemos. Fíjate que yo también este año me pasó, mandé el último, cerraron la convocatoria a las 12, lo mandé a las 11 y pegó. Qué bueno. Pegó. Bueno, pues Oscar, te escuchamos. ¿Por qué esta preguntita incendiaria de por qué la poesía y pues la autopresentación? Buenas noches a todos. Igual que a mis compañeros, pues felicito a mis dos compañeros por estar aquí, por haber logrado estar en la antología. Eh, a la, pues yo estudié la licenciatura en Derecho. Realmente mi campo de trabajo no tiene que ver con la literatura como tal, con la docencia de la literatura o o con la difusión, pero pues siempre he sido un lector asiduo. eh, Me gusta mucho leer poesía, me gusta mucho leer literatura, este, de varios géneros, sobre todo literatura fantástica, horror, ciencia ficción, y realmente, pues para mí fue una muy grata sorpresa el quedar seleccionado en esta antología. La verdad no lo esperaba, tengo también muy poco tiempo, relativamente de escribir, y bueno. Respecto a la pregunta detonante de por qué la poesía, yo considero que la poesía es un ejercicio muy interesante de metalenguaje, de problematizar el lenguaje cotidiano, para poder descubrir nuevas aristas, que probablemente o que pasan desapercibidas en nuestro uso del lenguaje cotidiano, y que nos permite revelarnos cosas, que no notaríamos regularmente, o nos permite expresar algunas situaciones que el lenguaje, en sus limitaciones, el lenguaje que usamos cotidianamente, no permite que nosotros las expresemos, ¿no? Por ahí Wittgenstein tiene un aforismo en el Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿no? De lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Pero precisamente la poesía lo que hace
es hablar, precisamente de lo que no se puede hablar, la poesía ahí está y habla, ¿no? Muy a su manera, con las limitaciones también del lenguaje natural, que es el lenguaje que usa la poesía, pero precisamente descubriendo esos límites del lenguaje es como la poesía llega también a expresarnos lo que no se puede expresar. Muy bien, pues muchas gracias a Óscar, a Sibel, a Irene por introducirnos, bueno, por presentarse, por introducirnos a la poesía, a sus textos. Y bueno, aquí vemos diferentes tonalidades, lo cual también me encanta. En general, si una particularidad o un sello tiene esta antología de Raíces a una voz, pues es eso, ¿no? Que es como un rizoma. Yo siempre he dicho que me gusta esta analogía o esta figura filosófica para describir esta antología, pues es un gran rizoma en donde encontramos pues muchas fugas, ¿no? Muchas voces, muchas tonalidades y por supuesto muchas temáticas, ¿no? Que bueno, ahorita que vamos a esta parte de que nos lean sus textos, quiero que me platiquen justamente, lean un texto si quieren, su poema, pero también platíquenme, aparte de leerme su poema, pues cómo nace particularmente este poema, ¿no? Bueno, yo les platico, yo escribo poesía poco, justamente como dice Óscar, cuando yo soy narradora, ¿no? Soy conocida, mis publicaciones es como narradora, ¿no? Entonces yo escribir un cuento me puedo tardar hasta 3 semanas en un solo cuento, ¿no? Entonces, bueno, en poesía, pues cada quien, no hay fórmulas, pero bueno, cada quien puede tener un proceso y nos gustaría que nos lo compartan, ¿no? Pero quiero compartir algunas pequeñas, estas frases detonantes, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahora con Sibel, justamente, vamos a comenzar contigo. Tú nos dices, bueno, que tus poemas hacen alusión a los cuerpos trans, pero bueno, también a mí me da la impresión que desde la infancia, ¿no? De los cuerpos infantes trans, ¿no? Y usas allí una analogía que también resulta impresionante. La figura de la muñeca, que es una figura universal, y que es una figura también, bueno, aparte universal, sencilla, ¿no? No quiero decir simple, porque en la poesía nada es simple, en la literatura nada es simple, sino sencilla. Esta figura universal, sencilla, que te sirve a ti para describir un universo brutal, incluso, ¿no? Porque es un poema, pero también es una historia, ¿no? Entonces, bueno, platícanos cómo nace el proceso, ya hablamos de sus procesos como poetas, pero platícanos de tu proceso específico de estos poemas y bueno, si también nos compartes, por favor. Bien, pues muchas gracias. Pues hablando sobre los poemas, casualmente son 3 y están como englobados bajo el título de Instrucciones para armar una muñeca. Entonces, justo hablando de procesos, el poema trata sobre un proceso, trata sobre el proceso de construcción de la identidad femenina en particular. Y bueno, sabemos, por ejemplo, citando citas ya muy conocidas, Simone de Beauvoir, ¿no? Que no se nace mujer, se llega a serlo, se construye la identidad femenina. Pues en este mismo sentido, la muñeca es una forma de ver esa identidad femenina construida, ¿no? Actualmente, en Estados Unidos está sucediendo una situación terrible contra las personas trans. Básicamente es una criminalización a partir de hechos no fundamentados. Y bueno, principalmente ha aparecido esta campaña que dice Protect the Dolls, ¿no? Protejan a las muñecas, ¿no? Y esa muñeca, pues es como las mujeres trans nos referimos a nosotras mismas. Pero el tema de la muñeca lo he estado trabajando desde hace varios años. Hace 2, en particular, estuve en un congreso aquí en Mérida impartiendo una ponencia sobre el análisis de la figura de la muñeca en la literatura, en el cine, en el arte, ¿no? En la cultura en general, y cómo las mujeres trans tenemos una historia con eso, ¿no? Desde los años
60, había una idea muy, muy unida de lo trans con la muñeca, porque la muñeca es como esta mujer que no es esta mujer, ¿no? Que no es real, entre comillas, pero que puedes jugar con ella, ¿no? Y muchas veces la sociedad así nos trata como mujeres que no somos mujeres y que pueden jugar con nosotras y que podemos ser el secretito de todo el mundo, ¿no? Y bueno, que juegan con nosotras y nos tiran. Entonces, esta metáfora ha sido muy interesante porque hay una identificación tanto a nivel positivo como de sí soy bella como una muñeca, pero también ese sentido de, bueno, también hemos sido una comunidad, somos una comunidad que está siendo fetichizada, objetivizada, sexualizada, violentada, asesinada, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido es el tema de la muñeca, es algo que a mí particularmente me gusta mucho analizar y estudiar. Y bueno, pues voy a leerles ya los poemas, aquí están, en la bella antología. Bien, el primero se llama El juego y dice: a la muñeca la han dejado sola y no sabe por qué. Entran en su mundo de botoncitos y listones. Juegan a la casita como mamá y papá. La muñeca no hace nada, pero le pueden hacer todo. Que baile, que cante, que vuele. La tocan como si no importara. Le hablan como si no escuchase. La usan como si no sintiese. Y siempre que juegan, le recuerdan que no puede contarle a nadie sobre el juego. Pero un día en que todo acaba, la dejan tirada en el olvido. Se ha caído la casita construida sobre el viento. La muñeca, en su abandono, se pregunta si siendo niña no habrán de quererla más. No sabe que a las niñas también las tratan como muñecas. Bien, pues ahí está el primer texto. Como decías, Blanca, el tema igual de la infancia es muy importante. En mi caso, al momento de hacer poesía, sí me interesa que hay una denuncia de las injusticias de muchas comunidades, de los animales, del medio ambiente, de las comunidades trans, pero también pienso que es un tipo de poesía en el que cualquier mujer se puede identificar con esta idea del cuerpo, que vivimos en una cultura que objetiviza el cuerpo de la mujer, que lo aplasta, que lo usa. Justamente la muñeca puede ser vista como la sociedad ve a las mujeres, ¿no? Y cómo las muñecas empezaron siendo esos entes pequeñitos con falditas y luego empezaron a tener profesiones y a ir a la luna y a caminar y a moverse y a hablar. Entonces es un tema que me gusta mucho. Bien, siguiendo con ya los últimos dos para cerrar, dice el cuarto de juguetes. El ala este es de los hombres, el ala oeste de mujeres, y estoy perdida en esta casa construida ante el miedo de la unión. Pero hay en el punto medio un espacio escindido, una sala de juguetes donde las alas son para volar. A mitad de ambos extremos, una puerta se abre para aquellos que no tienen rumbo a dónde ir o que no lo necesitan. En el cuarto de juguetes nos espera una infancia que no está rota, ni empolvada, ni perdida, porque en esa sala todos los que están perdidos se encuentran y juegan. Bien. Y el último texto, instrucciones para armar una muñeca. Chapitas pintadas, boca de grana, zapatitos de charol, enaguas de malla, pestañitas rizadas, ojos con chispita, un lunar encima del labio, una sombra rosa, un barniz. En el proceso de creación de una muñeca, ya no son manos extrañas las que la ensamblan. En medio de un cuarto solitario, unos deditos de felpa toman aguja e hilo para armarse y ser. Bien, pues muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Sibel, por compartirnos pues este proceso que además es impresionante. Muchas gracias por todo lo que comentas, ¿no? Lo que decía Juan Gelman, que la poesía pues es una resistencia, eso decía. Sí, claro. Juan Gelman, ¿no? Y pues tus poemas en ese sentido reflejan pues toda la resistencia de la que estás, pues de la que hablas, ¿no? Que además interpelan justamente no solo a la comunidad trans, sino también a nosotras las mujeres, nos interpelan, sí, claro. A todos, a los demás seres, ¿no? A todos los seres que sienten, porque también, bueno, pues también los animales, ni se diga, ¿no? Que
que existe, que el mundo es un mundo pues especista, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues también esas formas de hacer poesía, pues también es hacer resistencia. Así es. Bueno, pues felicidades y bueno, vamos ahora contigo, Irene, platícanos en particular de los poemas, ¿por qué mandar estos poemas? Bueno, ya nos has comentado que la figura de la abuela y del padre, aunque bueno, ¿por qué en particular estos poemas? Y bueno, y si nos puedes compartir, ¿no? Gracias, Blanca. Se me olvidó decirte que justamente estoy en la Ay, qué edición bonito. pasada de la FILIP con caligrafía de la abuela para variar. Te decía hace rato contaba que en el tallereo con Víctor Sosa, que nos dejó hace varios años, este poeta uruguayo, llevamos un curso de autobiografía terapéutica. Entonces, una de las consignas era justamente hacer un biopoema. Él decía si había bioseries, también había biopoemas. Entonces, en relación justamente al poema 2 que está en el libro que está bajo el nombre de Dactilares, son 7 poemas, porque el 2 hurga en lo que es mi infancia. Te lo leo primero y después les cuento un poquito más, ¿vale? 2. Líneas de cáncer. Paralelo 280664. Dice rastro, foja de esa niña fraguada en la foto de 3 caras, blanco y negro, grama de incienso y filamento de galaxia en procesión materna. Entonces, a raíz de este poema que habla también de la niñez, justo de ese paralelo que está para ventanear en la edad de nacimiento, pongo 6 poemas más, que son estas huellas o estos dactilares que implican qué pasa con la figura de la madre, que con la figura del padre, de la abuela. Y entonces, efectivamente, en la casa hay fantasmas. Hemos tenido pérdidas también en las que la construcción del poema me permitieron hacer los otros 3. Los poemas son 7 que si los tuvieran en físico, hay una propuesta de lectura no solamente de arriba hacia abajo, sino también podrían buscar en algunos de abajo hacia arriba o hacer una especie de zigzag y el poema, creo que la mayoría no pierde un hilo conductor. También te quería decir que las raíces ancestrales están presentes en la mayoría de ellos, la muerte, que son líneas comunes, y por supuesto la figura de estos 3 seres que han dejado huella. Y en relación a esto, si me lo permiten, también quisiera dedicar estos poemas, no solamente a la figura de mis padres, sino también a alguien que se fue hace poco tiempo, mi suegra, y dedicarle también la lectura, si me lo permiten, a mi compañero de vida, que está aquí junto a mí y a quien quiero y adoro profundamente. El 1. Labro en hojas de cebolla la corteza y la savia de mi madre, esa que florece, trinos de azucenas, néctar de colibríes y surco de cogollos en que anidan hormigas carpinteras. 3. En la casa de mi padre hay fantasmas. Enjambre de nubes reposan en la sala. Ululan muy bajo, llanto de raíz profunda. Sus cuerpos son bruma, espuma dispersa, ráfagas de luna, fardos esqueletos. Nadie los invoque. Nadie los despierte. Espectros a deshoras. 4.
Asida mi madre, trenzodactilares, cordoncillos de naranjo en granates sirios. 5. Labrado polen, caterva ancestral, noctívago caparazón, mi padre. 6. Lienzo lunar, caracola marina, mi madre, galopa largos viajes en olas de albatros. Y 7. Luz ambarina, anguila sonora, mi abuela crepita, curte el crepúsculo cordón umbilical de los hermanos muertos. Y 7 también porque somos 7 hermanos. Gracias, Blanca. Muchas gracias Irene por compartirnos pues tu experiencia y en particular esta que podemos encontrar en la antología. Pueden encontrarlo también en forma digital, y bueno, pues fíjate que me estaba acordándome de otra gran poeta autobiográfica, Sharon Olds, ¿no? Es una poeta norteamericana que ella escribe sobre la muerte de su padre, ¿no? Sobre la enfermedad. Es también una forma de reconciliarse también, ¿no? Para ella la poesía, una reconciliación, porque en algún momento pues le toca la enfermedad de su padre, los últimos días, pero no es que su padre haya sido pues una figura de mucho amor, ¿no? O no lo sino también la poesía, pues es una forma también de reconciliar. Y ella usa una palabra que a mí que es la utilidad de la poesía. Ella dice, quiero poemas útiles, ¿no? Entonces, bueno, pues también pues me trasladaste sí a esta infancia, pero también esta utilidad de la memoria, ¿no? La utilidad del cuerpo, de nuestros cuerpos, de la memoria, para conectar, ¿no? Porque de eso también se trata la poesía, de crear esta conexión, de hacer de estas experiencias o estas vivencias personales, pues una conexión con el otro, ¿no? Que también, bueno, Sibel también lo tiene claro, o sea, la poesía también es para ese otro, crear esta conexión para el otro. Y bueno, pues ya vamos, sin más, con Oscar. Oscar, que tú, bueno, tú tienes aquí tu poema, pero que es prosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién mejor? Y bueno, pues, ¿quién mejor que Baudelaire, ¿no? Que recordar a Baudelaire, que decía que hay que escribir poesía aún en prosa, ¿no? O hay que ser poeta aún en prosa, ¿no? Entonces, bueno, pues platícanos también de por qué en particular este poema y bueno, también si nos lo puedes compartir, por favor. Claro. Bueno, este poema lo escogí porque me pareció que tenía más completo en ese momento. Digo, sé que es una antología, pues, de prestigio, y pues traté de presentar lo mejor que tenía. Digo, como ya mencioné antes, pues no soy un poeta profesional, no es que tenga pues muchos textos de gran calidad. Este, Evidentemente, como cualquiera, pues vamos mejorando, vamos haciendo más ejercicios, nos metemos a talleres, a cursos, y pues la verdad es que me pareció el texto más adecuado para el calibre de la antología en la que pensaba presentarlo, ¿no? Y bueno, un poquito respecto al texto que estoy presentando, al, al proceso de creación de La pesadilla del escarabajo. La pesadilla del escarabajo se me ocurre como en principio como un homenaje a una obra ya clásica en la literatura universal, que es La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Y parte de lo que yo llamo una doble inversión, este, respecto de los paradigmas de la literatura fantástica, que de hecho Kafka es un rompimiento del paradigma que lo antecedía, ¿no? Kafka en su texto lo que plantea es la conversión de un humano a un escarabajo, ¿no? Pero a diferencia de muchos autores que lo anteceden,
Kafka no muestra un asombro inusitado o terror ante la irrupción de lo irreal o de lo ajeno a la realidad del personaje en el personaje, ¿no? Que es lo que inaugura lo que se conoce como el periodo fantástico moderno, ¿no? Que rompe con el paradigma clásico de un choque, una confrontación directa entre lo irreal y lo real, que causa pues una sensación insólita o una sensación de, de cuestionamiento ante la realidad, ¿no? Y básicamente lo que yo planteo, también retomando un poco lo que decías, de que solemos tener una visión especista, una visión antropocéntrica, de nuestro mundo, de los seres con los que compartimos este planeta llamado Tierra, ¿no? Era pues tratar de regresar un poquito al paradigma clásico, precisamente de asombro, de confrontación, pero ya no desde el punto de vista del humano, ¿no? Sino desde el punto de vista de un insecto, ¿no? ¿Qué pasaría si no es Gregorio Samsa el que se transforma en insecto, sino que es el insecto el que amanece convertido en humano, ¿no? El impacto que tendría para un insecto el de repente encontrarse abandonado a nuestra condición humana. Voy a leer un poco del poema, espero que de tiempo. Eh, bueno, la pesadilla del escarabajo. Pigmento de orquídeas útero, cunas de piedra volcánica, élitros metalúrgicos azules, incuban a la madre de coleópteros. Protórax, mesotórax, metatórax, hileras de soldados de alambre, cajas lisosoma y centrosoma cargan contra las colinas cloroplastos. Mandíbulas desangran los pistilos, alas de Nereida transparentes, brácteas sigurat difuminadas juguetean con el viento fungiforme. En el mar de esporas caminantes, mis fotorreceptores multicromos despiertan sin los prismas del mundo. El lago en el pasto me devuelve otra imagen. Mi cuerpo es un tronco sin corteza, dos gusanos desollados cuelgan de mis hombros, el exoesqueleto se funde en pedazos de tela rosada, las robustas fauces son pulgones aplanados de carne con tréboles óseos plantados en jardines de tejido. Mi miriada de ojillos se cerró hasta que solo brillaron dos luciérnagas esféricas. Mi cabeza se infla con un lenguaje que no es el mío. Soy sanguijuela mono que escupe la savia de las selvas, cría de primate que dejó de mamar las tetas del suelo para tocar erguido las piernas de la atmósfera. El rocío se me escapa de los ojos, zumbo de tristeza porque soy humano y mi nombre es Gregorio Samsa. Entonces, básicamente inicio dibujando un poco el mundo del insecto, ¿no? Incluso utilizo algunas palabras que podrían parecer científicas, que están relacionadas con las partes del insecto, con las células, animales y vegetales, que los constituyen, o que constituyen su mundo, ¿no? Y trato o mi intención es generar un poco la extrañeza en el lector, que perciba cuán diferente es el mundo del insecto de nuestro propio mundo, ¿no? Y luego voy dibujando la transformación y voy dibujando esa perplejidad del escarabajo, esa sucesión de pensamientos que de repente le llenan la cabeza, ¿no? Al estar convirtiéndose en un humano que problematiza, en un humano que tiene supuestamente conciencia de sí mismo, ¿no? Para el final ser arrojado a esa condición humana, en la forma de Gregorio Samsa, ¿no? Básicamente esa es la intención del poema, develar un poquito o tratar de imaginar la percepción del insecto y cómo podría ser ese impacto de ser arrojado como un ser humano, ¿no? De ser otra cosa y cómo lo concebiría un ser completamente distinto a nosotros. Pues muchas gracias, Oscar, por
por este poema que también es filosófico en muchos sentidos, ¿no? Que nos habla de, pues, de la existencia de lo que tú ya bien dices, que es muy heideggeriano además, el ser arrojado, ¿no? El ser arrojado en el mundo, que también, pues, tendríamos que pensar en los animales cuando hablamos, pues, de este ser ontológico, ¿no? De ser arrojado, pero también en su forma. Y bueno, pues sin duda ha sido una mesa muy, muy interesante, muy rizomática, llena de tonalidades, ¿no? Donde se dan pues las voces antiespecistas, las voces en resistencia, trans, y bueno, por supuesto lo autobiográfico, que también está útil, que yo le diría, ¿no? Robándole esta palabra a Ols, el cuerpo útil, el poema útil, la memoria útil. Entonces, pues bueno, pues un placer y un deleite escucharlos y escucharlas y escucharles. Hoy, ya nada más para cerrar, bueno, también en esta mesa estaba anunciada Lorena, pero bueno, no pudo por una cuestión familiar, pero me gustaría leer, es que no quede leer un pequeño fragmento de Lorena Valdivia. De ella es En Desbandada, ¿no? Y bueno, voy a leer uno de sus poemas, que es corto. En Desbandada. Las vértebras ubicadas en el esternón de esos días, los recuerdos enjuagados en las bocas de otros pájaros, las historias descosidas, mecidas en la hamaca de la memoria universal, las unidades con las que se miden, las ausencias, las carencias, los sitios en lo que todo es ninguna parte. Bueno, pues cerramos con este poemita de Lorena. Pues muchísimas gracias, ya estamos por finalizar, ya, bueno, finalmente inviten o algo que quieran decir, invitar a otros y a otras y a otros a participar en Raíces a una Voz. Una particularidad que tiene también pues esta antología es que pueden participar las veces que quieran, ¿no? No es como otras antologías u otros concursos en donde si ya fuiste seleccionado, pues ya no puedes seguir participando, ¿no? Sino aquí la característica es que, bueno, como Irene, ¿no? Que pueden ustedes mandar y mandar y mandar. Y bueno, pues yo les recomiendo, porque además es una de las algo que también cuida mucho la Philip, pues es sus antologías, o sea, además de una curaduría, pues cuida que físicamente son ediciones muy, muy, muy bonitas, ¿no? Y bueno, pues los escritores somos un poco narcisistas, queremos vernos en ese espejo bonitos, ¿no? Entonces, bueno, también eso también es un punto a favor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para finalizar, por favor. Empieza Sibel, Oscar y terminas Irene. Bien, pues pues muchísimas gracias por la mesa, ha sido un gran placer, los poemas igual los leí antes de entrar y es muy curioso, estamos juntitos, no seguiditos, y a mí me gusta mucho todo lo que ha dicho Oscar, que me sorprende que dices que yo no sé de literatura, no estudio literatura, nos dio una cátedra ahorita de literatura neofantástica maravillosa, ¿no? Y bueno, yo escribo sobre arañas y mariposas, entonces este poema me ha encantado, y el de Irene es un poema totalmente dedicado al tema de la luna, en que astrológicamente significa la familia, la madre, el ancestro, el linaje familiar, es algo muy, muy bello de ver, ¿no? Pues yo quiero agradecer principalmente igual a Archipiélago Talleres, que tenemos varias personas de esta comunidad aquí en la antología este año, por el tallereo de los textos, y también mandarle un gran saludo a todos mis amigos escritores y también a la gente que nos está viendo, invitarla a participar. No se queden sin mandar su propuesta para la próxima convocatoria, y desde luego darle las gracias a todo el equipo de la Philip por su enorme trabajo en tenernos en esta mesa tan maravillosa y en esta feria tan importante en México. Muchísimas gracias. Creo que va Oscar. Sí, ya. Bueno, pues primero que nada, pues felicitar a mis compañeros, la verdad,
los tres poemas, además del mío, pues son bastante buenos. Ya nos compartieron sus reflexiones y la verdad es que me quedo bastante maravillado por la gran calidad de los demás trabajos y pues agradezco mucho la oportunidad que, que, que me ha brindado esta antología para presentar un poco de lo que escribo. Me anima a seguir escribiendo, a seguir presentando en este espacio y en otros. Y agradezco mucho también a Archipiélago, igual, porque pues me han apoyado mucho también en la cuestión técnica. Y pues agradezco también pues a toda esta implementación de la logística en la organización de este evento, a Liliana Galván que nos estuvo coordinando, que estuvo al pie del cañón, pues dándonos indicaciones, eh, incluso llamándonos, ¿no? Para ver algunos temas respecto de la edición o respecto de algunas cuestiones de los poemas. Y pues con eso me quedo. Muchas gracias por proporcionarme este espacio para expresarme y esperemos vernos pronto. Poeta, por favor, querida Irene. Gracias, Blanca. Un abrazo enorme, un saludo a Gustavo, a Carmen, a Mireya, a Lili, que estuvo muy pendiente, a los compañeros que han compartido el cosmos de su poesía. Muchas gracias por estar aquí. Y recordar, creo que Judy Goldman decía que antes de ser la gran escritora que es ahora en literatura infantil, pues había mandado 10 veces algunos trabajos y le habían sido rechazados hasta que llega el que tenía que ser el primero, ¿no? Entonces, así varios de nosotros a veces no nos atrevemos a enviar los trabajos por X o Z razón, pero hay que enviarlos. Creo que hay espacios formidables como es el de la Filit, que ya tiene toda una tradición, 10 años, a lo mejor puede ser poco, pero es muchísimo, y con toda la logística, no solamente del evento de la Filit que hacen en abril, si no me equivoco, también en este que es formidable, este encuentro de poetas y escritores. Un abrazo a todos y pues envíen los trabajos y a lo mejor y nos vemos en el siguiente año. Gracias. Muchas gracias. Pues ya, sí, invitarlos porque en efecto, Irene, dices algo muy importante. Es el único evento que, bueno, la FENALEM también es como un ejemplo de que alrededor de una antología se crea también un encuentro. No, pero en realidad la Filit es única en el país, porque porque la antología es la protagonista de un festival. Entonces, bueno, eso sí es único en el país, eso sí es un gran acierto, es también una resistencia, porque pues también en comunidad, ¿no? Y esta antología también es una gran resistencia ciudadana de sus convocantes, participantes, que bueno, ya hemos dicho, ¿no? Mireya, Carmen, Lili, Janet, que está detrás de escenarios, pero bueno, también es muy importante. Carolina, Gustavo, en fin, espero que no se me... Y ustedes, por supuesto, porque pues sin ustedes pues no existiría esta antología. Pues muchas gracias y pues bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Bye.